Las 7 palabras de Jesús crucificado. De acuerdo a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, el Señor Jesús, después de haber sido bautizado y tentado por el enemigo, vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 16, 19. Era el comienzo de su ministerio. Vendrían años y meses enseñando su evangelio por medio de parábolas, para que quienes lo escucharan siguieran el camino correcto. También hizo innumerables milagros por las regiones y aldeas que recorrió. Siempre fue cuestionado y criticado por parte de sumos sacerdotes, doctores de la ley, escribas, ancianos y fariseos, quienes le hacían preguntas maliciosas, buscando en sus respuestas acusarlo de blasfemia. A veces lo buscaban para matarlo. Pero el Señor Jesús tenía que cumplir su misión para la cual el Padre Celestial lo había enviado. Todo estaba predeterminado. Jesús debía morir para nuestra salvación, morir por ti y morir por mí. La hora se acercaba, mientras Jesús oraba con angustia en Getsemaní. Comillas, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Pero él estaba dispuesto a respetar la voluntad de su Padre. Mateo 26, 39. Vino luego el alboroto de su arresto, pues Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó, entregándolo a sus enemigos. Fue llevado ante el concilio, que estaba reunido con el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos. Después, ante las autoridades del Imperio Romano en Jerusalén. Allí fue golpeado, abofeteado, escupido en el rostro, azotado, insultado, humillado. Le colocaron una corona de espinas, se burlaron de él, lo injuriaron y fue objeto de blasfemias y desprecio. En fin, fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Finalmente fue condenado a ser crucificado. Fue conducido al denominado Monte Calvario, donde fue crucificado en medio de 2 ladrones. Estando ya en la cruz, el Señor Jesús pronunció 7 frases memorables, conocidas como las 7 palabras. Primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Fue su expresión como mediador de la humanidad ante Dios Padre, no obstante todo lo que le hicieron. Clamaba perdón para quienes participaron en hacerlo sufrir y padecer, y por toda la muchedumbre que se burlaba de él, y no sabían por qué lo estaban haciendo. No sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Tampoco lo sabían los gobernantes y líderes religiosos. 1 Corintios 2:8. El perdón recaía sobre todos los que se arrepintieran. Segunda: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta fue la respuesta que el Señor Jesús dio a uno de los malhechores que estaban crucificados a su lado. Este le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se interpreta que con esta promesa el Señor le aseguraba el perdón, la salvación y la entrada al paraíso por la fe puesta en él. Además, este pecador reconoció que el Señor Jesús ningún mal había hecho. Lucas 23:41. Tercera: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre.
Juan 19, 26, 27. Primero se dirige a María, luego a Juan, el discípulo amado. Con estas palabras, él le estaba encomendando a Juan que cuidara a su madre María. Se trataba de una provisión de gracia para ella para los años venideros. Estaba delegando a Juan esa responsabilidad hasta la vejez. María lo entendió y por eso dice en el mismo versículo: y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Cuarta, Elí, Elí, lama sabactani. Estas palabras que Jesús pronunció en arameo quieren decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Sobre esta expresión de Jesús, dice el pastor Dr. Miguel Núñez, comillas, Jesús fue a la cruz en sustitución de los pecadores, a pagar por los pecados de estos. Se debe tener en cuenta que cuando un pecador va al infierno, va a pagar sus pecados. Así, por el pago que hizo Jesús en la cruz por los pecados del mundo, él iba a sentir al menos parte de lo que sentiría un pecador en el infierno, que es la ausencia de la gracia de Dios para con dicho pecador. Entonces, en la cruz, cuando Cristo toma los pecados del hombre, Él está ahí en el lugar que le corresponde a cada pecador, sufriendo el peso de la ira de Dios, aunque no es igual a lo que un pecador sufriría en el infierno. Por tal razón, se puede decir que Dios le dio la espalda a Jesús, porque Dios en su santidad no puede tolerar el pecado, y por ello estaba haciéndole sentir todo el peso de su justicia y la ausencia de él por primera vez en toda la eternidad. Es lo que el pecador va a sentir cuando esté en el infierno. El Señor Jesús está sintiendo el peso de la ira de Dios porque está sustituyendo al pecador. Quinta, tengo sed. Juan 19, 28. Cristo era ciertamente hombre y como tal sentía sed, mucho más porque había perdido mucha sangre en su oración en Getsemaní, cuando lo azotaron y torturaron y cuando lo clavaron en la cruz. Por otra parte, como representaba a los pecadores en su martirio, y si estos no se arrepienten van al infierno. Los que van a ese lugar sienten sed eternamente. La sed de Jesucristo es un llamado a nuestro diario actuar. En un mundo donde la modernidad, los placeres y las vanidades están desplazando a la vida cristiana, relegándola a un segundo plano. Nosotros, como creyentes, debemos tener sed de Dios, que es compasivo y misericordioso, sed de su palabra, que es para salvación. Sexto, todo está cumplido. Juan 19:30. Estas palabras fueron pronunciadas con tanta intensidad, pues quería llamar la atención, porque acababa de comenzar una nueva etapa en la vida de la humanidad. El hombre había sido redimido con la sangre preciosa de Jesús. Para sus discípulos fueron palabras de derrota, porque no estaban en condiciones de reconocer la grandeza de ese momento. Para sus enemigos fueron palabras de rendición. Satanás estaba convencido que era el triunfador, pero se había cumplido la profecía de Génesis 3:15, la cual dice que la simiente de la mujer, es decir, Jesús, herirá a Satanás en la cabeza, y la simiente de éste herirá a la simiente de la mujer, que es Jesús, en el calcañar. Para Dios Padre fueron palabras de cumplimiento, un solo sacrificio hecho de una vez y para siempre. Para los creyentes son palabras de seguridad y para los pecadores son palabras de esperanza y salvación.
Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esta es la última frase de Jesús en la cruz. Plenamente consciente, Jesús dio y dejó su vida, inclinó la cabeza y entregó su espíritu al Padre. Este fue el final de su sacrificio voluntario. Jesús, mediante su muerte, destruyó el poder del diablo. Hebreos 2:14. El pecado y el mal fueron vencidos en la cruz. Cuando Cristo dijo sus últimas palabras, la Biblia explica que el velo del templo se rasgó. A partir de ahí, tanto usted como yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Él es mediador. Es nuestro abogado cuando cometemos pecado. Y Él nos dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios los bendiga.